Hola a todos amantes de las noticias del espectáculo y seguidores de Can Yaman. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desentrañar uno de los grandes misterios que rodea a nuestro actor turco favorito, el plan de año nuevo de Can Yaman y quién será esa sorpresa tan esperada. Si eres fanático de Can, sabes que cada paso que da genera revuelo, y el cambio de año no es la excepción. Estamos a punto de sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, quién sabe, quizás hasta tengamos alguna pista concreta sobre lo que tiene preparado para cerrar este año y empezar el próximo con todo. Así que si te gusta estar al día con todo lo relacionado con Can Yaman, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No querrás quedarte fuera de esta conversación. Ahora entremos de lleno en el corazón de este asunto. Can Yaman es un torbellino de actividad, siempre está inmerso en nuevos proyectos, viajes y, por supuesto, en su vida personal que tanto intriga a sus seguidores. Y cuando se acerca el fin de año, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hará Can para recibir el año nuevo? ¿Se quedará en Turquía, viajará a Italia donde tiene una gran base de fans, o quizás nos sorprenderá con un destino totalmente inesperado? Las redes sociales y los medios de comunicación turcos e italianos ya están que arden con todo tipo de especulaciones. Algunos apuntan a que podría estar planeando una escapada romántica, mientras que otros sugieren que podría ser un momento para reconectar con su familia o incluso para lanzar algún proyecto secreto. La verdad es que Can es un maestro en mantenernos expectantes, y esta incertidumbre es parte de su encanto, ¿no creen? Se habla mucho de posibles celebraciones en Italia, dado su arraigo y los proyectos que ha tenido allí. Imaginen a Can Yaman celebrando la Nochevieja en Roma o Milán, rodeado de su cariño italiano. Sería un sueño para muchos de sus fans en ese país. Pero, ¿será esa la sorpresa? O quizás, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la sorpresa no sea solo el lugar, sino la compañía. Se rumorea desde hace tiempo sobre su vida sentimental, y es muy probable que este año nuevo sea una oportunidad para, tal vez, oficializar o hacer más pública alguna relación. Hemos visto a Can en momentos muy personales y, aunque suele ser reservado, un evento tan significativo como el Año Nuevo podría ser el escenario perfecto para dar una pista, o incluso una confirmación, sobre quién comparte su vida o quién será la persona que lo acompañe en este importante festejo. Además de las especulaciones románticas, también hay quienes piensan que Can Yaman podría estar planeando algo relacionado con su carrera. Recordemos que está involucrado en varios proyectos ambiciosos, incluyendo su incursión en el mundo de los negocios con su propia marca de café. ¿Será que la sorpresa de Año Nuevo tiene que ver con el lanzamiento de un nuevo producto, una colaboración inesperada o la presentación de un avance de su próxima serie o película? Can Yaman tiene una mente innovadora y siempre está buscando expandir sus horizontes. No sería de extrañar que utilizara este momento de celebración global para revelar algo que ha estado gestando a fuego lento. Podría ser un nuevo proyecto cinematográfico, una iniciativa benéfica o incluso una estrategia de marketing para sus negocios que nos deje a todos con la boca abierta. Y si hablamos de sorpresas, no podemos olvidar su posible presencia en algún evento especial de fin de año. ¿Se imaginan a Can Yaman como invitado de honor en una gala importante, o participando en un especial televisivo? Su carisma y popularidad lo convierten en un candidato ideal para este tipo de apariciones. Podría estar compartiendo escenario con otras grandes estrellas, presentando un premio, o simplemente disfrutando de la celebración y regalándonos algunos momentos dignos de ser compartidos en redes sociales. La verdad es que con Can Yaman, todo es posible. Él tiene esa capacidad de reinventarse y de sorprendernos constantemente. Su agenda suele estar llena de compromisos, y el fin de año es un momento clave para hacer balance y, al mismo tiempo, para lanzar nuevas promesas. Analicemos las pistas que han ido apareciendo, aunque sean escasas. A veces un simple me gusta en una publicación, un comentario sutil en una entrevista o una foto compartida sin mucho contexto pueden decirnos más de lo que parece. Los fans más dedicados están constantemente analizando cada detalle, y es posible que ya hayan descubierto algo que nosotros aún no hemos captado. Podría ser una pista sobre la ubicación, una indirecta sobre la persona que lo acompaña, o incluso una fecha clave que marca el inicio de algo nuevo. La energía que rodea a Can Yaman es contagiosa, y esta anticipación por su plan de año nuevo solo aumenta la expectación. Otra posibilidad que no podemos descartar es que la sorpresa sea algo más personal e íntimo.
Quizás Kanyaman simplemente quiera disfrutar de un tiempo de tranquilidad, rodeado de sus seres queridos más cercanos, lejos del bullicio mediático. Podría ser un reencuentro familiar, unas vacaciones sencillas pero significativas, o un momento para reflexionar sobre los logros del año y prepararse para los desafíos del que viene. Aunque amamos verlo en el centro de la atención, también es importante recordar que es un ser humano con sus propias necesidades y deseos. Y una celebración de Año Nuevo puede ser, para muchos, un momento de conexión profunda y personal. Sin embargo, dada la personalidad de Kanyaman, siempre carismático y un tanto teatral, es más probable que haya algo que compartir con sus fans. Piensen en la forma en que ha manejado sus redes sociales, la manera en que interactúa con sus seguidores, y la energía que irradia en cada aparición pública. Él sabe cómo mantenernos enganchados, y este misterio del Año Nuevo es otra muestra de su habilidad para generar interés. La pregunta clave sigue siendo, ¿quién será la sorpresa? ¿Será una persona, un proyecto, un lugar? Profundizando un poco más en las especulaciones sobre la sorpresa, podría ser que Kanyaman esté planeando una colaboración artística con alguien inesperado. Hemos visto cómo ha explorado diferentes áreas, desde la actuación hasta los negocios. Quizás este fin de año sea el momento perfecto para anunciar una nueva faceta suya, algo que nunca hubiéramos imaginado. Podría ser una incursión en la música, un proyecto literario, o incluso una iniciativa en el mundo del deporte, dado su interés por el fitness. Las posibilidades son infinitas, y esa es precisamente la emoción. Y si nos ponemos un poco más atrevidos en nuestras conjeturas, ¿qué tal si la sorpresa es la revelación de un nuevo talento oculto? Kanyaman es conocido por su versatilidad, y tal vez haya algo que aún no nos ha mostrado. Imaginen que en la celebración de Año Nuevo, él sorprende a todos con una habilidad que desconocíamos por completo. Podría ser tocar un instrumento musical a la perfección, tener una voz de canto increíble, o incluso ser un talentoso bailarín. Esto añadiría una nueva capa a su ya fascinante personalidad. Ahora, ¿qué pasa con el factor sorpresa en sí mismo? ¿Será algo que él ha preparado meticulosamente, o será algo que surgirá de forma espontánea? Kanyaman tiene un lado espontáneo y aventurero, así que no descartemos la posibilidad de que la celebración de Año Nuevo se convierta en una sorpresa para él mismo, o que algo inesperado suceda durante la noche. Esto haría la historia aún más interesante y digna de comentar. Una cosa es segura, la atención que genera Kanyaman es inmensa, y cualquier cosa que haga, especialmente en una fecha tan emblemática como el Año Nuevo, será noticia. Los medios estarán pendientes, los fans estarán analizando cada detalle y nosotros, aquí en este canal, estaremos tratando de traerles la información más fresca y emocionante. La anticipación es parte de la diversión, y este misterio del plan de Año Nuevo de Kanyaman y su sorpresa está alimentando nuestra curiosidad al máximo. En resumen, hemos explorado varias posibilidades sobre el plan de Año Nuevo de Kanyaman. Desde celebraciones en Italia, pasando por posibles revelaciones románticas, hasta nuevos proyectos profesionales o incluso sorpresas personales. La verdad es que hasta que no tengamos una confirmación oficial, todo sigue siendo especulación, pero qué especulaciones tan emocionantes. Lo que sí podemos afirmar es que Kanyaman sabe cómo mantenernos al borde de nuestros asientos, y esta víspera de Año Nuevo promete ser memorable, independientemente de lo que decida hacer. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las especulaciones sobre el plan de Año Nuevo de Kanyaman y la tan esperada sorpresa. Ha sido un placer desentrañar estas teorías con todos ustedes. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que Kanyaman podría estar planeando? ¿Quién creen que será la sorpresa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. ¡Feliz Año Nuevo por adelantado para todos!